La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Con Liliana Ruiz, investigadora de presupuesto y rendición de cuentas de México Evalúa, vamos a conversar sobre este estudio que se ha presentado, que se llama Arquitectura del Ramo 23, elaborado precisamente por expertos de la asociación, de la organización México Evalúa, que concluye que el gobierno del presidente Peña ha gastado 318,000 millones de pesos, más de 17,000 millones de dólares, dentro de estos programas que equivalen al 30% del incremento en la recaudación tributaria entre el 14 y el 17. Liliana, agradecidos por esta presencia de México Evalúa, por tener tu presencia, tu voz. Juan Ceballos y una servidora, Marcela Pama, saludamos desde Torreón. Hola Marcela, buenos días a ti y a tu auditorio. Gracias por estar con nosotros y por contarnos cuáles son las conclusiones que han obtenido en México Evalúa del estudio titulado Arquitectura del Ramo 23. Sí, Marcela, mira, nosotros hicimos este análisis del Ramo 23. Nos llamó la atención este ramo siempre porque en primer lugar no está regulado en ninguna ley este ramo y entonces por ese motivo al no encontrarse regulado pues no tiene un objetivo claro. Dentro del ramo 23 hay programas presupuestarios y también observamos que hay 3 de ellos que no tienen reglas de operación. El tema de que no tengan reglas de operación es grave porque son programas que transfieren subsidios o apoyos a las entidades federativas y municipios, y si no tienen reglas de operación, lo que significa es que no hay en ningún lado, en ninguna normativa, un criterio que determine en base a qué se van a entregar recursos a las entidades federativas. Entonces tampoco queda claro el objetivo de estos programas, ni quién es la población objetivo, ni cuál es el diagnóstico que respalda dónde hay un problema, ni cuál es el problema, y por qué se van a estar entregando recursos a las entidades federativas. Estos son estos 3 programas. Y todo esto, Marcela y Juan, nos lleva a mayores riesgos en el manejo de los recursos y sobre todo a que haya un sesgo político en el manejo de estos recursos. Que justamente fue lo que encontramos en este estudio. Ajá. Entonces estamos hablando de uso discrecional del recurso. Uso discrecional, ajá. Y uso discrecional y con motivos políticos. Nosotros analizamos el caso de 8 estados de la República y lo que vimos tanto en la administración actual del gobierno federal, que es del PRI, como en la administración anterior del PAN. Lo que vimos es que estos recursos, cuando en épocas de elecciones, cuando va a haber una elección en el estado, si el gobierno federal es del mismo partido que el gobierno estatal, entonces los recursos transferidos a los estados por estos 3 programas sin reglas de operación aumentan. Y por otro lado también observamos que en la actual administración se da otro tipo de comportamiento, porque esta administración también le transfiere recursos a gobiernos que son de diferentes partidos, siempre y cuando no sea época de elecciones. Aquí nuestra hipótesis es que estos recursos también se utilizan para ganar aliados políticos y pasar reformas importantes que requieren apoyo de otros partidos. Creo que es muy importante, Liliana, para quienes nos están escuchando de una manera particular, que pudiéramos explicar qué es el ramo 23, o sea, qué son las provisiones salariales y económicas. Y realmente, después de haberte escuchado y la manera en que se ha venido entregando, ¿cuáles son la evaluación que se hace en relación, por ejemplo, a la disposición para fondos de cultura, para proyectos de desarrollo regional, para fortalecer la infraestructura estatal y municipal, etcétera, etcétera? Que se supone que esos son los programas que atiende el ramo 23, entre otros muchos. Sí, Marcela, mira, el ramo 23 es un cajón de gasto, es decir, es una bolsa donde se etiquetan recursos. En el ramo 23 del interior hay programas presupuestarios. Estos programas presupuestarios reciben recursos federales, se les asignan recursos para diferentes fines u objetivos. Entonces, básicamente ese es el ramo 23. El presupuesto se etiqueta por temas
Hay un ramo que se llama educación, que tiene que ver con la Secretaría de Educación, hay otro ramo que es de salud, que tiene que ver con la Secretaría de Salud, y este ramo se llama así, provisiones salariales y económicas. No está relacionado con ninguna secretaría en particular, pero sí tiene diversos programas en su interior. Y el problema que nosotros, como te mencionaba, siempre hemos detectado con el ramo 23 es que además de que hay poca claridad y transparencia respecto al objetivo de sus programas y respecto a dónde se van a ir los recursos en el momento de que se aprueba el presupuesto, pues también una cosa seria es que no está regulado en ninguna ley. Uh-huh. Ahora, de la otra cosa, Marcela, perdón, que me preguntaba. Adelante. Uh-huh. Estos programas, efectivamente, por ejemplo, uno de estos 3 programas que no tienen reglas de operación se llama programas regionales. Muchos de los programas del ramo 23 efectivamente son para la infraestructura en los estados. Estos programas son diferentes de los que yo estoy hablando ahorita, porque los que yo estoy diciendo son los que no tienen reglas de operación. Uh-huh. Los que son para proyectos de infraestructura, la gran mayoría sí tiene reglas de operación, es decir, sí tiene identificado un objetivo, una población que lo va a recibir, un criterio para recibir estos recursos. Sin embargo, estos programas a través del ramo 23, nosotros una de las recomendaciones de México Evalúa es que debe de revisarse su pertinencia, incluso de estos programas de infraestructura que tú mencionas, uh-huh, porque no queda claro que obedezcan a una estrategia nacional de infraestructura, a un diagnóstico nacional de infraestructura, o ni siquiera un diagnóstico estatal de infraestructura, de qué tipo de proyectos son los que requiere cada estado y que van a ser rentables, que van a ser más productivos y que van a traer más crecimiento económico y generar más empleos en los estados. Ajá. Entonces, también en México Evalúa pensamos que es necesario revisar la pertinencia y los objetivos de estos programas y hacer un diagnóstico de qué es lo que necesita el país y cada estado. Uh-huh. Evidentemente, el recurso es solicitado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Justamente la Secretaría que transfiere los recursos de estos programas hacia los estados es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Uh-huh. Entonces, aquí es un llamado también a la Secretaría de Hacienda para que justamente pues revise todos estos programas que están en el ramo 23 para que se regule este ramo en la ley, y también es un llamado a que no deben existir programas que transfieren subsidios a los estados que no cuenten con reglas de operación. Ajá. Porque el tema de no contar con reglas de operación, Marcela, lo único que provoca es que justamente los recursos no se ejerzan, no se gasten con eficacia, con eficiencia, con honradez, como es lo que dice, aumenta las probabilidades de esto, de malos manejos en los recursos. Ajá. No permite que se cumplan esto que dice la ley de que los recursos deben de gastarse con calidad, con eficacia, con eficiencia, ¿no? Sí. Y aumentan los riesgos de que exista una captura política, que nosotros es justamente lo que detectamos en los datos. Uh-huh. Cuando un estado tiene un gobernador de diferente partido que el gobierno federal, ese estado generalmente recibe menores recursos que el promedio nacional por conducto de estos programas. Sí. Ahora, Liliana, la jornada trae una cabeza que dice: MID dispuso el ramo 33 para premiar o castigar a gobiernos estatales. 2 puntos, México Evalúa. ¿Así fue como lo presentaron? No, nosotros nunca mencionamos ningún nombre ni apellido. Uh-huh. Solamente nosotros lo que hablamos de la administración actual, que está en el gobierno federal, que es del PRI, y también hablamos de la administración pasada. Nosotros analizamos las 2 administraciones, la pasada, que fue del PAN, y la actual, que fue del PRI. Uh-huh. Evidentemente, pues la Secretaría de Hacienda es la que transfiere estos recursos a los estados, es la que firma los convenios con los estados para transferir estos recursos, convenios que, por cierto, en su gran mayoría no son públicos. Entonces, ese es otro exhorto que hace México Evalúa, que los convenios para transferir recursos a los estados por estos programas deben de ser públicos. Y bueno, evidentemente,
quien haya sido titular de la Secretaría de Hacienda, pues está a cargo de tomar las decisiones al respecto de cómo se transfieren los recursos en los diferentes ramos. Y por supuesto está enterado de la manera en que se entregan o se dejan de entregar. Pues es que mira, nosotros lo que decimos es, si eres titular de la Secretaría de Hacienda y no estás enterado de que tu equipo está haciendo cosas con estos recursos, es grave también. Claro, por supuesto. Ahora, hay una cuestión que también ha sido muy debatida. Dentro del ramo 23 están etiquetadas, por ejemplo, situaciones como el Fondo de Desastres Naturales, el FONDEN, para cubrir los daños ocasionados por fenómenos naturales, y los fondos para infraestructura municipal y estatal, como lo decíamos hace un momento. Pero lo del FONDEN me parece que es sumamente delicado, puesto que estamos hablando de víctimas, de personas que están siendo muy afectadas, ya sea en su patrimonio personal o inclusive en la salvaguarda de su integridad personal y su cotidianeidad. Y entonces que estos fondos no lleguen por discreción, me parece que es algo que tendría que debatirse, ¿no? Y que desde el legislativo tendrían que ser más específicos para que en el presupuesto que luego se establece, el presupuesto de egresos, pues no sé si pudiera de alguna manera etiquetarse partidas especiales, pero que se justificara entonces los gastos peso por peso. Sí, exactamente, Marcelo. En el caso del FONDEN, pues es mucho más importante que haya transparencia y rendición de cuentas de cómo se utilizan los recursos, porque como tú bien dices, pues se trata de recursos que se activan o que se van a los estados o los municipios justamente cuando hay una emergencia o cuando hay un desastre provocado por un desastre natural. Entonces, aquí un poco el llamado es, y también es un tema que vemos constantemente en el gasto público. Se requiere fortalecer los controles institucionales. El Congreso también requiere hacer su parte como contrapeso de lo que está haciendo el Ejecutivo, porque si el Ejecutivo es el encargado de transferir estos recursos de FONDEN, que es un fideicomiso, a los estados a través de otros fideicomisos estatales, entonces también el Congreso, por ejemplo, requeriría pedir y exigir cuentas al Ejecutivo estatal o al Ejecutivo federal de cómo se están gastando estos recursos. Tendría que quedar total claridad de cuántos recursos recibieron y la explicación detallada de en qué han gastado los recursos y qué se ha logrado con estos recursos, ¿no? Uh-huh. Ahora, la información, ¿ustedes tuvieron que rastrearla o está al alcance de cualquiera? La información está al alcance en la página de la Secretaría de Hacienda. Tiene un portal que se llama Transparencia Presupuestaria y ahí vienen los documentos presupuestarios más importantes. Esta información se construyó utilizando sobre todo información de las cuentas públicas, tanto estatales como federales. Uh-huh. Ahora, ¿qué hay de pues este desfile que hacen luego los alcaldes, los gobernadores, los regidores, todos los que tienen que ver con el entramado de los gobiernos estatales y municipales? Esta desfile que hacen con los diputados para venderles los proyectos y entonces les destinen recursos del ramo 23. Esto sí. Me preocupa porque finalmente entonces esto obedece a las simpatías, no obedece o ¿cuál es el comité de evaluación de cada uno de estos proyectos? Sí, exactamente, Marcela. Creo que das en el clavo con lo que me estás diciendo. Mira, justamente en el ramo 23 hay estos dos tipos de programas, entre otros tipos de programas, pero de estos programas que se transfieren a los estados, hay dos tipos. Unos son los que sí tienen reglas de operación y los que tú me comentabas de infraestructura. Esos programas son los que los diputados platican o negocian con los presidentes municipales para que se vayan recursos de estos programas a sus municipios. Son estos programas que sí tienen reglas de operación. Los otros son los que no tienen reglas de operación, que son los que nos preocupan más, porque además son los que tienen más dinero asignado y son los que gastan más durante el ejercicio, y no nada más gastan más, sino que gastan diferente de lo que se les aprobó el Congreso. Uh-huh. Pero los que tú dices también son preocupantes porque también obedecen a criterios políticos, al menos así lo parece. Se van a los estados
que donde hay más afinidad y simpatía. O sea, estos programas son los famosos programas de los moches, ¿no? Entonces, también nosotros en México Evalúa, a pesar de que nos preocupan mayormente los programas que no tienen reglas de operación y entonces su probabilidad de ser discrecionales aumenta totalmente, los que tú dices también nos preocupan y por eso el llamado es, y también a los que son ahorita candidatos a la presidencia, el llamado es, si de verdad quieren mejorar la situación del país, entonces regulen el ramo 23 y revisen todos estos programas que se están entregando a los estados y municipios con estas prácticas que no obedecen a un diagnóstico. El diagnóstico te diría cuál es el problema en cada estado y cuáles son las prioridades. Y estos programas, como tú bien lo dices, no atienden a este diagnóstico. Y el problema al final, Marcela, es que todas estas prácticas afectan la calidad del gasto público. Exacto. Se termina aumentando el gasto, por ejemplo, en los proyectos de infraestructura, se hacen proyectos de infraestructura muy pequeños, muy fragmentados. Entonces, no queda claro que eso realmente sea lo que nos va a llevar a aumentar la productividad que tanto necesitan los estados y el país. Uh-huh. Déjame citar a Héctor Villarreal del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, que nos da un ejemplo clarísimo, sobre todo en aras de que quede súper afinado el concepto del trabajo tan intenso que ustedes han hecho en México Evalúa, de la arquitectura del ramo 23. Mira, dice, si tu diputado promete pavimentar una calle o mejorar el alumbrado en tu colonia, el dinero saldrá del ramo 23. Y lo único que debe hacer es entregar un proyecto a Hacienda para que los recursos queden autorizados. Sin embargo, no hay lineamientos específicos para evaluar qué tipo de obra se necesita, con qué materiales se debe hacer o si realmente obedecen al interés de la ciudadanía. Y me parece que todo lo que tú nos has compartido la mañana de hoy, Liliana, en torno al tema, pues quedan muy bien definidos con este ejemplo, a lo mejor muy primario, pero que finalmente nos da una idea de cómo se utiliza el recurso del ramo 23. Sí, Marcela, y nosotros en México Evalúa, pues pensamos que es súper importante acabar con esta práctica de entregar recursos discrecionales en los estados y municipios, sobre todo porque hay tantos problemas que tenemos en el país por atender, que no es posible que estas bolsas millonarias de dinero, porque en el periodo 2013-2017, en estos 3 programas que no tienen reglas de operación, se gastaron 318 mil millones de pesos. Esto, nada más para que ponerlo en contexto, es el 30% de lo que se recaudó de impuestos de 2014 a 2017 por la reforma hacendaria. Entonces, si nos piden que se van a aumentar los impuestos, que los mexicanos tenemos que pagar más impuestos, pues no queremos que gran parte de esa bolsa de recursos adicionales se vayan a estados sin ningún criterio, sin ninguna regla de operación y sobre todo más bien utilizando criterios políticos. Exacto. Y esto que tú decías, Liliana, que es fundamental y con lo que cerramos esta conversación, en la famosa práctica conocida como moches, donde legisladores pues ofrecen a estados y a municipios etiquetar recursos a cambio de recibir un pago, como si eso realmente fuera posible. Bueno, sí es posible, desgraciadamente es increíble que suceda y delante de nosotros. Pues sí, Marcela, definitivamente no es una buena práctica. No nos ha dado buenos resultados y en términos de calidad del gasto. Nosotros vemos que gran parte de los recursos adicionales se terminan gastando en partidas que son gasto no prioritario, como aguinaldos y gratificación de años, como subsidios a los estados, pero que no tienen los criterios adecuados y a veces no tienen ni los criterios, entre otras partidas. Entonces, el llamado es a cerrar esta llave de recursos que se gasta de manera discrecional. Bien, Liliana, muchísimas gracias por estar con nosotros y por ofrecernos esta explicación tan amplia de lo que significa esta investigación que ustedes han hecho en México Evalúa. Muchísimas gracias. No, de nada, Marcela, un gusto saludarte. Hasta luego, gracias.